Invitados. Estaba pensando justamente, cuando decías estas palabras, se me venían a la mente todos estos bicentenarios que se fueron celebrando durante el año pasado. Incluso Bolivia lo celebra en el anteaño, justamente porque hay dos procesos revolucionarios en 1809, entonces ellos evocan el bicentenario allí. Y Haití queda totalmente desagendado. Esto que dice Boaventura de Sousa Santos, una suerte, necesitamos pasar esa sociología de las ausencias que deliberadamente produjo ausencias que son construcciones de poder a una sociología de las presencias. Entonces, ¿cómo explicar en los procesos revolucionarios de América Latina, donde en realidad los sectores que los encarnan son los denominados criollos, por lo tanto hombres libres que disputaban determinadas cuestiones, entre ellas económicas, a los españoles, cómo entender que en este caso, y único caso en América Latina, sean los sectores no solo subalternos, como pueden haber sido los criollos, sino los que estaban bajo un régimen de esclavitud severa, como la que los franceses habían culminado a este territorio, los que se levanten en contra del régimen francés, concretamente en su última parte los ejércitos napoleónicos, y logren vencer y constituir, digamos, un proceso revolucionario que tiene como clave o como base, digamos, un proceso fuertemente antiesclavista, que es inédito, excepto que lo podemos ver en el Río de la Plata con el proyecto artiguista hacia mediados de la década del 10, pero digamos, para el caso digamos, el objetivo de ser un proceso, de ejercitar un proceso abolicionista, digamos, ¿qué lectura podríamos hacer de esto desde las ciencias sociales, apelando nuevamente a este sociólogo portugués que dice que la comprensión del mundo no es lo mismo que la comprensión occidental del mundo? Exactamente, es decir, él dice exactamente que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Y eso es real. El caso haitiano da un ejemplo claro, ilustra lo que él está diciendo. Es la revolución más radical de todo el proceso de independencia en Latinoamérica. Son los más explotados de los explotados de la tierra que han podido lograr esta hazaña. Se entiende que, a mi entender, a una constelación de las contradicciones fundamentales del sistema esclavista que se dio en el caso haitiano. Porque Haití se había transformado, Saint-Domingue en aquel momento, en la colonia más próspera de Francia. Los 2/3 del comercio exterior de Francia dependía exactamente, profundamente de lo que producían los esclavos haitianos. Un esclavo en Saint-Domingue no duraba más de 5 años. Era el tiempo útil, era el tiempo de vida. Entonces las contradicciones fueron llevadas al extremo. Al mismo tiempo surgió en Haití lo que podríamos decir, para entenderlo en un lenguaje común, una vanguardia revolucionaria. Capaz realmente hubo lo que lo diría Lenin, una especie de justaposición, de conjunción entre condiciones materiales y condiciones subjetivas. Las condiciones materiales estaban, la explotación extrema, la intolerancia, la humillación de seres humanos, la incapacidad, es decir, la libertad, la búsqueda de la libertad era condición sine qua non para aspirar a cualquier otra cosa. Y esta vanguardia revolucionaria se ha podido constituir a partir de los descendientes de esclavos que provenían de África, algunos, digamos, descendientes directos de gente que tenían altos cargos en sus países de origen. Entonces, y las propias contradicciones entre las potencias colonialistas en aquel momento, entre Inglaterra y Francia, entre España, Inglaterra, España y Francia, etc., donde se ha podido construir un ejército dirigido en primer lugar por Toussaint Louverture, que va a ser el precursor de nuestra independencia. Y Toussaint al principio, lo que quería Toussaint era, digamos, llegar a una especie de autonomía. Por eso en 1801 él promulgó una constitución que era prácticamente el primer acta de independencia de Haití, pero sin decirlo. Pero hay que recordar que por ese accionar de esa vanguardia revolucionaria se pudo lograr en 1793 la proclamación de la libertad de los esclavos, reconfirmada en 1795. Frente a esta situación, Napoleón entendió que
Haití se le había escapado. Es por eso que ordenó y envió una formidable flota para restaurar la esclavitud. Y ahí no tuvo otro reparo que de Toussaint que defenderse. Fue apresado en una maniobra engañosa, lo llevaron a Francia. Y una de esas últimas frases fue que al detenerme en Saint-Domingue, lo que ustedes hicieron es solamente cortar el tronco del árbol de la libertad de los negros. Este árbol volverá a crecer porque tiene raíces numerosas y profundas. Pensando la historia de Haití en un proceso, decimos, de ocupación sistemática de potencias coloniales, primero los españoles, que masacran a la población indígena, que introducen a la población afro de la África subsahariana, diferentes comunidades, con toda una complejidad al respecto, y la presencia posterior de los franceses, la ruptura y el fracaso, de alguna manera, tras el asesinato de Dessalines del proyecto libertario, implicó de alguna manera que podemos ver ya durante el siglo XIX, durante el siglo XX en Haití, la presencia de una nueva potencia colonial, con otras lógicas imperialistas que serían los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos pensando al Caribe como parte de América y esto que se pergeña como América para los americanos, y puntualmente para el caso haitiano, entre 1915 y 1934, los Estados Unidos ocupando efectivamente el territorio y controlando los recursos productivos, a la población. De esta ocupación de casi 20 años de los Estados Unidos en la primera parte del siglo pasado, ¿qué podemos pensar en términos presentes? ¿Qué quedó? ¿Qué se restablecieron nuevos grupos de poder? ¿Qué impacto tuvo en la población esa presencia? ¿La podemos rastrear desde el presente? Es decir, retomando el hilo anterior acerca del largo proceso de empobrecimiento, hay que ver que la revolución haitiana es una revolución que superó a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pretendió imponer una especie de universalidad a través de la modernidad universal, a través de libertad, igualdad y fraternidad, pero era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos hombres. En cambio, la libertad, fraternidad e igualdad que planteó la Revolución haitiana era una modernidad total, es decir, no había diferencia en cuanto era independientemente de los fenotipos. En cambio, dirían los franceses en aquel momento, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Ese proceso fue abortado en 1806 con el asesinato de Dessalines, que quiso realizar una reforma agraria para poder distribuir de manera igualitaria las tierras entre los habitantes del país. Una de las razones por las cuales fue asesinado Dessalines. Ese es el primer punto de una derrota. La derrota de la contrarrevolución triunfó en 1806. A partir de aquel momento, el campo popular, para decir de alguna forma, no supo o no pudo retomar ese camino trazado por los esclavos en 1791 y que logró la gran victoria en 1804. Incluso el internacionalismo de la revolución, de los revolucionarios haitianos, ayudando a Miranda, a Bolívar, etc. En dos oportunidades ayudaron a Bolívar con armas, municiones, dinero, víveres y voluntarios. Más de 500 haitianos murieron para la independencia en Latinoamérica. Y pidiendo solamente una sola cosa a cambio, que Bolívar proclamara la libertad de los esclavos en los lugares que pudiera liberar, lo que sí el libertador hizo. Entonces, y el otro impacto fue la primera deuda externa de un país periférico. Francia, para reconocer la independencia de Haití, impuso a Haití como condición el pago de una indemnización por todas las plantaciones destruidas, por Dessalines, etc., ¿no?, de 150 millones de franco oro, que redujeron después a 90 millones de franco oro, que hoy equivale a 22.000 millones de dólares. Que tardaron varias décadas en terminar de pagar. 100 años, Haití tomó más de 100 años para poder pagar esto. Y llegamos así en un país destruido. Entonces, en 1914, un comando norteamericano entró en el Banco Central de Haití, robó la reserva de oro, diciendo que había muchos disturbios en este país. Como vos te debes acordar que en aquel momento, hasta hace poco,
la década del 70, un país emitía moneda en función de la capacidad de reserva de oro que tenía. Entonces los norteamericanos dijeron que iban a llevar Focnos a guardar eso para nosotros, ¿no? Y que $1 equivalía a 5 GUT, que es la moneda nuestra. Nunca han devuelto eso. Si lo han devuelto hace 5 minutos, yo no me enteré. En 1915, ahí va a la segunda intervención tuya, en 1915 invaden Haití y ocupan Haití hasta 1934. Esta ocupación representó la transformación de Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Transformaron el país en función netamente de los intereses de los Estados Unidos, no en función de los intereses de Haití, etc. Y en la división internacional del trabajo, trazada ya desde aquel momento para Haití, Haití es solamente productor de mano de obra barata. Hoy por hoy están las maquiladoras en las zonas francas, industrias productoras, por ejemplo, los vaqueros Levis, etcétera, están ahí donde pagan $1, $2 por 8 horas de trabajo, ¿no? Sin condiciones laborales dignas, humanas, etcétera. Entonces, esta exacerbación de la dependencia es lo que ha provocado esos datos que vos has dicho anteriormente. Por supuesto, con la complicidad de las clases dominantes haitianas y las traiciones de muchos del campo popular y la incapacidad de la vanguardia, como dije al principio, de retomar el camino trazado por los esclavos. Es por eso que hoy muchos de nosotros estamos diciendo que hay que retomar, reestudiar el mensaje de Dessalines, volver a bañarnos en esta fuente tan profunda y rica en enseñanzas para poder salir de esta situación catastrófica. Es decir, la solución tiene que provenir de nosotros, pero reconociendo nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, lo que somos, lo que fuimos y lo que somos, para poder definir un proyecto de país.